llamo Roberto Ruizena, pero me dicen Malungo gracias a que creé un emprendimiento que se llama Malungo Libros. Bueno, soy librero y editor. Bueno, mi nombre es Marcelo Delgado, me dicen Chelo, soy además, entre otras cosas, músico y desde hace muchos años cantante, compositor, guitarrista también y líder de La Zimbabue, una banda de reggae argentina. El reggae en Jamaica aparece, es como la evolución de la música. Creo que primero estuvo el ska y del ska se pasó al rocksteady, como que se iba haciendo cada vez más lento todo, hasta que ya casi en los 70, finales de los 60, en un contexto político de mucha violencia, creo que Jamaica es uno de los países más violentos del mundo, me parece que está ahí rankeado en los primeros puestos. Qué loco que todo eso comparado con Irak, con Medio Oriente, que esté un país como una islita como Jamaica ahí primero. Pero hay una disputa entre dos partidos políticos de dos ideologías diferentes, uno estaba pro Estados Unidos, el otro pro socialismo, pro Castro, digamos, y se mataban a tiros entre ellos, eran dos bandos y era violencia política, había mucha violencia política. En ese contexto aparece lo que es el reggae. Hay varios estilos de reggae, cuando hablas de reggae no es solamente algo, una sola cosa, sino que se puede hablar de, canciones de amor, que puede ser a una mujer o puede ser a nivel así religioso también. Y después lo que uno vivía ahí en los guetos, en los barrios, las vivencias ahí de uno, de racismo, y después muchas historias que hablaban de repatriación o de querer volverse a África, y muchos lamentos, digamos, historia de esclavizados, eso era básicamente. Para mí creo que con el bajo y con la batería ya se puede hablar de una base para después ir agregando ahí los demás accesorios. Dicen que el reggae desciende de un grupo de tambores Nyabinghi, que son una ceremonia religiosa tipo un mantra, que de ahí viene, por eso esto lo de la batería y el bajo, con eso ya creo que ya está, para arrancar, digamos. Me parece que es con lo que la comunidad inmigrante de jamaiquina que fue a Inglaterra. Bueno, ahí estaba surgiendo el movimiento punk, no había muchas bandas de punk y en las fiestas punk ponían reggae también. Después hubo como una persona que se encargó de ir a buscar a los Wailers, que era la banda de Bob Marley. Los llevó a Inglaterra y los hizo grabar y como que los produjo un productor que se llamaba Chris Blackwell. Él fue el que le cambió un poquito el sonido, los retocó un poco y creo que de ahí surge una historia con Eric Clapton. Él interpretó un tema de los Wailers que se hizo famoso, I Shot the Sheriff, y a partir de ahí como que empezó a entrar en el mundo, digamos. Había muchas bandas inglesas que empezaron a incursionar en el reggae también y de ahí creo que se expande más que nada. El reggae en mi país, yo creo que, según tengo recuerdos de haber escuchado por primera vez un artista de reggae en el país cuando yo era muy chico, años 70, andaba dando vueltas un single de un músico legendario del reggae que se llama Jimmy Cliff. Fue lo primero que yo escuché, venía de la mano un poco de la música soul, de la música negra, del sonido, lo que se llamaba Tamla Motown, un sello de Estados Unidos donde grababan todos los artistas de soul. Estaba muy de moda en los años 60, finales de los 60, principios de los 70. De la mano del soul entró el reggae. Y este artista yo por lo menos fue el primero que tengo referencia o tengo recuerdo de haber escuchado a nivel popular. Fue el primer tipo que yo escuché que sonaba en las radios y al mismo tiempo el single de vinilo estaba en mi casa. A través de él conocí sin saberlo las primeras versiones de canciones de reggae. Y atrás de él supongo que habrá entrado también Bob Marley, Peter Tosh y otros artistas que son muy populares y legendarios también. Según, si mi memoria no me falla, creo que el primer artista de reggae que entró a nivel popular en el mundo no fue Bob Marley, sino que fue Jimmy Cliff. Pero no vino a tocar reggae, porque antes de que exista el reggae existió otra cosa que, como te decía, que se llamó el ska, el rocksteady. Y antes acá se festejaba mucho los carnavales como una fiesta, digamos, que eran varios días de carnaval, que después la dictadura eso lo prohibió. Y se traían muchos grupos que estaban dando vuelta por, no sé, por Latinoamérica y vos ibas a un club, por ejemplo, a un club, no sé, Atlanta o San Lorenzo, donde sea, y te encontrabas con lo que hoy sería tipo Lollapalooza, se encontraban con eso. Entonces vos estabas bailando cumbia, de golpe subía alguien que hacía jazz, y de golpe, no sé, Sandro, y de golpe Jimmy Cliff. Entonces se dice que él fue como el primero, que después sí terminó haciendo reggae. Yo no sé si en ese momento él estaba haciendo reggae, pero se habla que fue el primero que pisó como azul argentino y jamaiquino, y haciendo una cosa parecida al reggae, estaba en
evolución de la música. El reggae acá en la Argentina llegó por medio de la clase alta, básicamente, porque la gente que podía viajar, o había chicos que tenían que la hermana era azafata, por ejemplo, pero acá no se conseguía. Acá estábamos en dictadura y creo que ya a finales de la dictadura empieza a entrar el reggae, pero muy despacito. No era algo masivo como lo fue después. Pero principalmente hay que agradecerle a esa gente que tenía o parientes, que en realidad no le traía el reggae de afuera, le traía un montón de cosas que estaban sonando en Europa, por ejemplo. Y dentro de todas esas cosas estaba el reggae. Uno desmenuzaba y después encontraba ahí que había algo que se llamaba reggae. Se habla mucho también que el que hizo el primer reggae acá, por ahí, no sé si lo conocen a Donald, tenía un apellido difícil, McCloskey, no sé cómo era, pero bueno, Donald era un cantante de aquella época, que era alguien que hacía temas pasajeros, muy temas de verano. Y parece que un productor de él viajó a Jamaica y se compró un simple y lo trajo acá y le dijo, che, estaría bueno hacer esto, que lo encontré allá en las calles de Jamaica. Estaría bueno hacer esto acá. Entonces ellos quisieron interpretar la música tocada como tocaban los jamaiquinos y no les salía. Entonces se mandaron sobre la misma base. Él improvisó una letra que decía cualquier cosa, algo veraniego. Y se habla de que él fue el primero que en realidad que grabó un reggae acá. Después vinieron un par más que por ahí grabaron un reggae, pero no eran una banda de reggae. No sé por qué, en los 80 se le ocurrió a algunos grabar, como Santolaya, que tenía un grupo que grabó un reggae, pero era muy así, un reggae grabó escondido. En un disco de rock grabó un reggae, ponele. El reggae en Argentina fue muy bien recibido. El reggae es una música que de alguna manera lo escuchás y te genera como una cierta sonrisa, como un cierto relax, ¿no? Uno lo asocia sin querer, rápidamente uno lo asocia con una situación agradable, con la playa, palmeras, una isla, digamos, pasarla bien, ¿no? El reggae. Por más que su filosofía o su historia tenga otra cosa un poco más dura y más sufrida quizás dentro de la esencia del origen, ¿no? Pero en Argentina ha sido muy bien recibido desde un principio, digamos, que ha sido una música que el público la adoptó, la abrazó con cariño, digamos, desde un principio. Y tuvo esa particularidad. Yo creo que es una de las grandes características del reggae, ¿no? Que entró muy bien, entró de a poco, primero fue un gueto y después se fue ampliando, pero se hizo una música popular y a la gente le gusta el reggae, por más que no sean fanáticos o no, pero les cae bien el reggae, les cae simpático, algún tema de reggae les gusta. Y como fue penetrando de a poquito, no es que la sociedad vio así como que, uy, es que es esto, sino que fue un proceso muy largo para que se instale esto acá. Fue como era muy raro, porque tampoco las tribus urbanas, no había muchas personas que escuchen reggae. Ya no había tribu. Entonces los otros chicos sí tenían sus tribus, y si vos los veías estaban todos ataviados de alguna. El Stone ya sabemos que tenía como un jardinerito así de jean, tenía un corte taza, un pañuelito en el cuello. Pero el que escuchaba reggae no tenía nada, era una persona común y faltaba mucho tiempo para que después empiecen a hacer los dreadlocks, que después vino eso. Pero en primer momento no, ni fu ni fa. Bueno, un poco también se difundió en los comienzos a través de algunas radios que empezaron a traer música, sobre todo de Londres. Londres es una ciudad, Inglaterra en general, es un país que tiene una raíz muy fuerte con el reggae, porque Jamaica, digamos, fue una colonia inglesa durante muchos años. El reggae nació como un folclore de Jamaica, es de raíz jamaiquina. Y los mismos jamaiquinos que iban a Londres o que triunfaban primero en Kingston, en la capital de Jamaica, que triunfaban un poco ahí, después los llevaban a Londres. Entonces el mismo medio musical, la misma industria musical se encargó de trasladar el reggae desde Jamaica hacia Londres, y en Londres hay un montón de colonias de jamaiquinos, de gente de Barbados, de Antillas, de Trinidad y Tobago, digamos, mucho gente del Caribe transportada a Brixton, que es el barrio característico donde viven, o donde vivían por lo menos, y ahí se desarrolló el reggae en Inglaterra. Fue un gran impulsor del reggae, entonces toda esa música que se empezó a traer desde Londres junto con el punk, después del New Wave entró el punk, y junto con el punk entró el reggae acá también. Entonces las mismas radios empezaron a difundir algunos artistas de reggae y de ska, las dos vertientes, digamos, de esa misma música jamaiquina, empezaron a difundirse de a poco en la Argentina. Estoy hablando del año 1983-84, y la llegada también de Luca Prodan a Argentina desde Europa, desde Londres justamente, hizo que también dentro de Argentina empezara a haber una banda de reggae específica, como fue Sumo y como fue la Harlem Reggae Band, que es otra de las bandas que armó Luca acá en Argentina. Luca fue uno de los grandes impulsores del reggae aquí.
Hubo como un año o dos que vino como una moda que surgen unos grupos, bueno, los Pericos, había otro grupo que se llamaba Todos al Obelisco, la Zimbabue. Bueno, la idea de formar bandas, en mi caso personal, viene desde hace muchos años, porque yo antes de tocar reggae ya había tocado en otras bandas. Empecé la facultad de arquitectura aquí en el 84 y mientras estudiaba arquitectura también iba tocando, armé algunas primeras bandas hasta que se arma la Zimbabue. En el año 87 se forma. Pero yo ya venía tocando reggae desde hace un tiempo, desde hacía 2 años antes. Y el reggae a mí me llamó la atención. Yo creo que a muchos músicos lo que les llama la atención del reggae es como que es completamente al revés de los demás géneros. O sea, partiendo de la base de que la guitarra, por ejemplo, toca al revés que el tambor. En el rock, vos estás tocando la guitarra y vos vas junto con el golpe fuerte de la guitarra, vas junto con el golpe del tambor o el redoblante, del tacho que le decimos nosotros. Y eso suena junto. En cambio en el reggae suena al revés. El tambor va por un lado, la guitarra pega en el tiempo arriba y el bajo, son casi tan importantes los silencios del bajo como lo que toca. O sea, el reggae es una amalgama de sonidos que por eso las bandas de reggae son bastante numerosas, porque tiene cada uno como una función muy chiquita. No da por ahí capaz que armarla como un trío con una batería, un bajo y una guitarra, sino que tiene que tener también percusión, tiene que tener un teclado que le da como un sonido, un respaldo rítmico abajo, lo que hace el órgano Hammond, digamos, son detalles, ¿no? Pero son jeites del género que son muy importantes y que dan el sonido general. O sea que el reggae es una música como un conjunto, una música que se hace en equipo, ¿no? Por eso realmente son 6 o más integrantes los que tocan para lograr ese sonido tan característico del reggae. Y es totalmente diferente a todo lo demás. O sea, se toca en tiempos diferentes que el rock, que el pop, que el jazz, que el blues. Eso a mí me enamoró, me llamó la atención y me quedé enganchado con eso. La popularidad del género reggae yo creo que tiene su primera explosión a mediados de los 80s. O sea, cuando surge, primero que nada, las semillas las plantaron Sumo, Lucas Prodan con Sumo y su bandita alternativa que era la Harlem Reggae Band, donde él se daba el gusto de tocar reggae específicamente. Y después también los Abuelos de la Nada tenían una versión de varias canciones que tenían mucho de reggae, porque Cachorro López, el bajista, había venido también de Londres, había estado mucho tiempo en Londres y trajo toda esa influencia del reggae inglés. Esas dos bandas para nosotros, las bandas que armamos todo el movimiento de reggae en los 80, eran nuestras primeras influencias nacionales. Yo creo que fueron los primeros tipos que empezaron a hacer reggae acá, aunque no fueran bandas específicas del género, empezaron a salpicar su repertorio con algunos temas de reggae. Pero nosotros nos basamos mucho también en lo que escuchábamos de afuera. O sea, nos empezó a pegar muy fuerte todo lo de Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, UB40, ¿no? UB40, una de las bandas inglesas hoy popularmente conocidas, Steel Pulse, Black Uhuru. Bueno, hay infinidad de bandas, tanto inglesas como jamaiquinas, que empezaron a llegar a Argentina a través de sus discos de vinilo, a través de las radios, y después de muchos años, muchas empezaron a venir a tocar en vivo. Así que esa fue la gran influencia del reggae aquí en Argentina. Como que explotaron, fue como un verano, una explosión, y al segundo disco eso se vino abajo. Al segundo disco de estas bandas que supuestamente habían explotado el reggae en las radios, ya el segundo disco pasó desapercibido y el tercero ya ni hablar. Por eso después surge otra camada de bandas, porque ahí no se tenía mucha información de lo que era el reggae. Muy poca gente manejaba la información. Estamos hablando que no existía internet ni nada, pero muy poca gente. Estas familias, no sé si decir las familias ricas o qué, pero los hijos de esas familias de otro nivel económico hicieron bandas así, de reggae, digamos. Estaban influenciados por otras personas que viajaban y que, bueno, se nutrieron de lo que pudieron. Yo creo que no sé, fue un desafío medio como inconsciente. En ese momento no nos dábamos cuenta de lo que había. Íbamos para adelante, que yo creo que eso es lo mejor que tiene esa etapa de la vida y esa etapa de las bandas, ¿no? Imagínate que estábamos todos entre los 20 y 20 y pico de años cuando empezamos a tocar, y en ese momento uno va para adelante, digamos, no se plantea demasiado las cosas, trata de hacer naturalmente lo que le gusta, lo que quiere y cómo le sale también. Entonces era una forma bastante inconsciente pero muy divertida de ir para adelante en una jungla que no conocíamos, y estábamos abriendo camino, evidentemente sin darnos cuenta, a través de armar temas, de juntarnos a tocar con amigos en una sala y salir a tocar. En ese momento había un circuito muy grande de pubs o de bares. En ese momento se llamaba pubs, ¿no? Porque habían
estaban de moda, digamos, los pubs irlandeses y todo, aterrizaron acá en Buenos Aires y se armó todo un circuito donde las bandas iban a tocar. Había escenarios, unos equipos de sonido, unos sistemas de sonido bastante precarios, digamos, para la época, y bueno, cada uno teníamos que llevar nuestras cosas, armábamos y íbamos a tocar, y bueno, y así fue como se empezó a difundir un poco todo, ¿no? Primero eran los amigos, la familia, no sé, todos los que podían ir a verte. Todos íbamos a pegar carteles a la madrugada, preparábamos engrudo en casa y salimos con una camioneta a pegar carteles por toda la ciudad a la madrugada, los afiches de papel, hacer pintadas con aerosol, todas cosas de los 80 que eran la única manera de hacer difusión también, porque no teníamos lo que era internet, no teníamos las redes, todo eso no existía, la única manera de hacer difusión era de manera analógica en la calle. Y bueno, a través de los shows, de tocar, se empezó a armar como un movimiento. Las bandas que empezamos a tocar, los Pericos, los Cadillacs con su ska, también los Intocables con el ska, la Zimbabue y algunas otras bandas más. Después vinieron los Caffers también. Empezamos como a hermanarnos, a juntarnos y se empezó a armar como un pequeño movimiento y a partir de ahí empezó a diseminar, digamos, lo que era el reggae y empezaron las compañías discográficas empezaron a ponerle el ojo a las bandas porque dijeron, estos chicos están llevando mucha gente. Se iba corriendo la ola de que cada banda iba congregando cada vez más gente, que íbamos llenando teatros o boliches o lo que fuera. Entonces las compañías discográficas empezaron ya a interesarse en las bandas de reggae y a aparecer los primeros contratos. Y ahí se armó como una especie de primer escena nacional del reggae, ¿no? Y tuvo como un auge, pero eso después decayó. Cuando vos hacías un género que por ahí no estaba aceptado por el rock en general, por los que escuchaban rock o por el público de rock, no aceptaban el reggae. Y así también pasaba con los medios. Los medios bardeaban mucho a la movida reggae, bardeaban al que escuchaba reggae. Le decían, pero vos sos Rastafari, ¿por qué cantás estas cosas que acá no pasan? Siempre le daban con lo religioso, me acuerdo, en los medios, tipo amarillistas. Pero siempre que alguien salía o decía que tocaba reggae, siempre venía una chicana. Nunca era tomado en serio. Los mismos colegas, otros músicos de otros ambientes, de otro estilo de musical, también bardeaban a la gente que escuchaba reggae, a las bandas de reggae. Y para que salgan los medios una banda de reggae hablando sobre el reggae o una nota, costaba un montón, no salía nunca, casi nada. Y si salía una nota bardeándote, entonces era mejor no salir muchas veces. Antes había algo horrible que se decía cuando una banda más o menos le empezaba a ir bien y hacía, no sé si hacían letras pasajeras o qué, pero viste, había algo que se decía, se vendieron. Y yo decía, ¿se vendieron a quién? Porque lo escuche más gente o lo pasen más en la radio, ya significa que no está bueno, porque a todos nos gustaría que nos pasen en la radio y que se masifique. Pero había una cosa así como que, viste, cuando alguien era pasado mucho en la radio, decían, esos transaron, ya están haciendo letras que no están hablando de nada. Para mí no era así, pero después fue pasando el tiempo y se le fue reconociendo a bandas que se las bardeó en su momento, hoy se las reconocen como buenos músicos. Por suerte cambió todo eso, porque antes era impensado que una banda reggae vaya a mezclarse con una heavy en una misma fecha, eso era una batalla campal. Pero hoy eso no pasa y está bueno. Yo curtí mucho Cemento también y ahí yo iba a festivales reggae nada más. Nunca iba a un festival donde estén todos mezclados porque no. Siempre había alguien que te decía cosas o te bardeaba o decía que la onda de él era la posta y nosotros éramos cualquier cosa. Bueno, después de esa camada, que fue en los 80, vino otra camada de otras bandas que ya tenían más información y al principio no se cantaba muchas cosas que tengan que ver con la Argentina o con acá. Después sí hay un proceso que ahí yo más me enamoré de esta movida porque siempre era todo muy idílico, se hablaba mucho de deidades como de, no sé, de religión o de cosas de África, pero después hubo bandas que empezaban a hablar de acá, de lo que se vivía acá en los barrios o del gobierno de acá, contra la discriminación o la policía, pero de acá. Y eso sí, ahí ya me sentí mejor porque eso también era una manera de contraatacar a los ataques que teníamos, lo que escuchábamos esta música y lo que estábamos en esta movida con los otros, contra los heavy, los punk, los stone, con todas esas tribus. Ya teníamos nosotros como una cosa de protesta, digamos. Muchos piensan que el reggae solamente es canción de protesta, pero no, también, como lo dije anteriormente, hay de amor, hay de todo. Y ahí ya veo que empieza a tener como un tinte local. Y en su momento también había bandas que le empezaban a agregar como instrumentos, no sé, como un bombo, como un sikus. Eso estaba bueno también, a mí me gustaba, a otros no les gustaba, otros ortodoxos decían que no.
no hay que mezclarnos, pero a mí me gustaba que le dé un tinte local. Bueno, particularmente con la Zimbabue, la temática de las canciones del primer disco sobre todo, estaba muy influenciada por justamente, digamos, un poco el mensaje del reggae que nosotros escuchábamos. Llámese Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Steel Pulse, Black Uhuru, estoy nombrando, digamos, grandes íconos dentro del reggae, que fueron nuestros grandes referentes también, UB40, un montón de artistas, digamos, que a nosotros nos daban esa cantidad de reggae y de ahí nosotros tratábamos de extractar cuáles eran las ideas principales. Ellos estaban muy influenciados por la religión, por su contexto sociopolítico, por sus luchas, digamos, sociales. Luchaban también levantaban sus banderas contra el racismo, contra la violencia, contra la guerra. En general el mensaje del reggae es un mensaje pacifista, de unión. Justamente una de las frases icónicas del reggae es One Love, ¿no? Lo vas a ver que desde una canción de Bob Marley hasta libros o discos que se llaman así, o las remeras. Y eso engloba una idea de que es de unidad. One Love, ellos tratan de simplificar la idea, de sintetizar la idea de unidad de la humanidad. Entonces, ya de por sí es un mensaje esperanzador, digamos, un mensaje pacifista, un mensaje de amor, por darle una idea conceptual. Lo que tratábamos nosotros era un poco de extraer eso, porque no teníamos otras referencias. Y lo hacíamos en inglés inclusive, porque el primer disco de la Zimbabue, y lo mismo el de los Pericos, que éramos contemporáneos ahí, estábamos cabeza a cabeza con ellos, además de ser muy amigos, no teníamos mucho filtro, entonces tratábamos de hacer el reggae que escuchábamos nosotros y el mensaje también, de repetirlo, de meternos un poco ahí adentro. No nos íbamos a convertir a la religión Rastafari de un día para el otro, pero sí también de indagar y un poco incursionar a ver qué estaban diciendo, qué era el mensaje que traía el reggae. Y de hecho era muy interesante lo que estaban planteando. Entonces empezamos a extraer un poco toda esa lírica, toda esa temática, y empezamos a plasmarla dentro de nuestras canciones. En inglés, el primer disco, sobre todo, el 80% del primer disco de la Zimbabue es en inglés. Y después nos surgió, por necesidad propia de comunicación con el público, que cada vez era más grande, tener que cantar en nuestro idioma, en castellano. Así que ahí empezamos a replantearnos también el mensaje de nuestras propias canciones. Ya no era solo trasladar el mensaje que nosotros recibíamos, digamos, de los jamaiquinos, así en estado puro, casi sin filtro, sino que ya empezaba a pasar a través de nuestro propio filtro, a través de nuestras propias ideas, a través de nuestras propias necesidades y nuestro propio mensaje. Eso fue el mejor cambio que hubo, la mejor metamorfosis que tuvimos interna fue esa, poder pasar de ser una banda que hacía el reggae, o que reflejaba el reggae de afuera, a ser una banda que ya estaba emitiendo un mensaje propio, digamos, ¿no? Nacional, un reggae argentino. Ahí empezó. Empezar a fijarnos un poco en las cuestiones sociales. Imagínate también que, digamos, las luchas, fundamentos van cambiando mucho también según la etapa de la vida en la que uno esté. Teníamos todo por delante, todos éramos un grupo de chicos muy jóvenes, con todo por delante, nada por detrás, o sea, no teníamos pasado, estábamos haciéndolo todo. Entonces, las banderas de la rebeldía también eran válidas porque tenían que ver con nuestra actitud, con la música y con nuestra edad, ¿no? Con la etapa que estábamos viviendo. Entonces, un poco eso, levantábamos esas banderas de la lucha contra el sistema, contra el Estado opresor. Muchos hablábamos de libertad también, ¿no? Veníamos de una época en la cual había habido muchos años de dictadura y nosotros estábamos empezando a florecer en los primeros años de democracia de Argentina, o sea que también eso a nosotros nos hacía estar como llenos de ganas de decir un montón de cosas que no se pudieron decir durante años. Yo creo que eso fue el factor fundamental que nos inspiró a nosotros a poder decir un montón de cosas que tenían que ver con eso, con la libertad, con la rebeldía callejera, digamos, ¿no? con la lucha también social, con los derechos humanos, y además también había canciones de amor. El reggae también es un buen conductor a través de canciones de amor. Marley lo hizo, Jimmy Cliff lo hizo, UB40 lo hizo y lo hace, la Zimbabue también, y a través de los años se hizo muy conocido, también muy popular en nuestro repertorio a través de grandes canciones de amor, que son también un mensaje muy lindo, ¿no? Cuando empiezan a hablar de cosas que pasaban acá, me parece que ahí ya es como que toma una impronta más local, y creo que fue algo muy importante también porque a nivel Latinoamérica las bandas de acá como que
sembraron, digamos, una semilla, porque antes muchas bandas cantaban en inglés, porque decían que el reggae no se puede hacer en castellano. Yo no sé si, bueno, los Pericos cantaban en castellano y después en un inglés que ellos inventaron. La Zimbabue también hacía lo mismo, mezclaba letras en inglés y en castellano, porque la métrica le costaba un poco adaptar la música a las letras, pero después eso cambió. No sé si creo que fue Los Cafres o quien, que tuvo como el cantante de Los Cafres empezó a cantar temas en castellano y eso abrió una puerta para Latinoamérica, y muchas bandas, aunque no lo crea, de Puerto Rico o de otros países aledaños a Argentina, vieron que se podía, pero de acá arrancó esa historia también, lo cual estuvo bueno. Y eso demostraba también que, yendo a la pregunta, tenía que ver con esto de que al hablar de cosas locales, las bandas también de Latinoamérica se dan cuenta que ellos también podían cantar cosas que estén viviendo ellos, no hablar de Jamaica y de África. También era, no sé, un tema para una mujer, me acuerdo de temas que por ahí hablaban del embarazo de una mujer, que estaban buenísimos. Muchos eran poéticos y otros no. Había bandas que hacían letras muy duras, muy frontales, muy directas, hablando de discriminación, no sé, de persecutar a la policía o de cosas, o gobiernos corruptos. Y también había personas que le hacían, como te digo, o una letra al padre o a la madre. Pero hablaba de acá, o nombraba zonas, decía, no sé, nombraba barrios, cuando cantaban nombraban de qué barrio venían. Y eso me parece, yo por ejemplo, lo que me pasó a mí era que cuando al principio no era así todo, pero cuando después empieza ese tinte local en las letras, ahí yo ya me empiezo a compenetrar más y me siento ya identificado y reflejado en las letras, que estaba hablando de mi realidad. Y eso fue también lo que ahí ya terminé de comprar, dije sí, yo le doy para adelante porque es lo que me gusta. Por más que tengas toda la plata del mundo, no vas a conocer nunca a todos los artistas. Cada vez surgen más. Bueno, Jamaica mismo es una usina de músicos, de ondas de arte que no lo puedes creer. Influenció al hip hop, al ska o todo lo que existe, el dancehall. Bueno, el reggaetón, todo está influenciado por Jamaica. Pero acá, por ejemplo, yo mismo cuando me encuentro con mis amigos que están en mi misma onda y hablamos de artistas, en muchos coincidimos y en otros no, porque hay para todos los gustos y todo tipo de reggae. Sí me parece que un hecho fundacional acá fue, creo que en el año 93, hubo como un festival en Obras, vinieron un par de bandas a un festival que estaba, creo que era Judy Mowat, Gregory Isaac, Pablo Moses, que eran grosos, impresionantes. En ese momento, que vengan acá. También la situación económica hizo que el 1 a 1 viniesen acá a tocar, algo impensado. Cuando yo escuchaba esa música decía, algún día los veré a estos tipos, tendré que viajar a Jamaica. Pero no, vinieron acá, tocaron con los Pericos y los Cafres en Obras. Y ese día ahí, después yo me enteré en el tiempo, que dentro de ese público que fue a ver ese show, salieron muchas bandas después. Todos esos grupitos, se armaron grupitos y de ahí como que fue un... Dicen, yo lo comparto, lo dicen. Pero me parece que eso fue en el año, creo que, no sé si 92, 93, el Rap Festival creo que se llamaba. Bueno, ahí había de todo. Esos artistas que te nombro no eran todos iguales, cada uno tenía diferentes influencias. Por eso no se puede hablar de quiénes influenciaron. Obviamente que muchos te van a decir Marley, pero nosotros que estábamos metidos en la movida odiábamos que digan eso, porque había mucho más que Marley. Y el género fue, digamos, evolucionando. Al principio no tanto. Yo me acuerdo que un amigo que se fue, no sé si en los 90 viajó a Jamaica, y él se fue con la cabeza pensando que se iba a encontrar con el reggae que nosotros consumíamos acá. Pero nosotros no estábamos actualizados, estábamos escuchando mucho reggae 70 y allá en Jamaica estaban en otra cosa. Algo que se llamaba el dancehall, parecido al reggaetón, algo así estaba pasando en Jamaica y acá ni idea. Pero cuando él vino, Ray Gabriel se llama, Ray Gabriel, él trajo discos y nos contó cómo era la movida allá, y acá producía un rechazo porque los que tocaban reggae acá eran ortodoxos y tocaban, por ejemplo, un reggae que allá ya no se estaba haciendo, las bandas estaban haciendo otra cosa, ya se estaba usando mucha computadora, mucha máquina, y acá seguíamos pensando que teníamos que ser 15 chabones arriba de un escenario y nada que ver. Estaba pasando por otro lado. Lo mismo me pasaba a mí, yo tuve muchos programas de radio de reggae. Cuando yo pasaba música y pasaba reggae 70, estaba todo bien, pero si yo mandaba algo más dancehall, más raga, recibía llamados que deje de pasar eso, que eso no lo... ¿Por qué pasó eso? Y yo trataba de explicar que era lo que estaba sonando ahora en Jamaica, porque estamos hablando de aquellos años 90, ¿no? Y fue evolucionando. Hoy los chicos están haciendo los derivados, por ahí no hacen reggae, pero hacen un derivado del reggae. Y hay muchos chicos que
pues después se mezcla todo, el hip hop y todo eso, pero el dancehall se está haciendo dancehall hoy acá en la Argentina, impensado en otro tiempo. Hay muchos dancehall como le digo yo, y hay muchos sound system que son... En Jamaica, como había mucha pobreza, vos no podías armarte una banda de músicos para que después vayan pasando los cantantes. Entonces se hizo una especie de karaoke. Entonces vos vas a un lugar, te ponen un disco que es solamente música y vos cantás arriba lo que te parece. Eso se empezó a hacer acá. Que al comienzo Rey Gabriel, que es este chico que viajó a Jamaica, hacía esas fiestas acá, no iba nadie, me acuerdo. Y todos decían, ¿pero qué es esto? ¿Un karaoke? ¿Qué están haciendo ustedes? Y lo que él quería explicar era que estábamos haciendo la actualidad en Jamaica, lo que estaba pasando en Jamaica. Bueno, hoy eso, lo que parecía una locura en aquellos años, hoy lo está haciendo todo el mundo. Y me parece que es una evolución también. Esa ortodoxia se rompió. Está bueno.